Luego del histórico Acuerdo Global de la Cumbre del Cambio Climático, celebrada en París, el 12 de diciembre, 195 naciones firmaron el Pacto Global para hacer un frente común contra el cambio climático. El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, explica por qué el acuerdo es importante. Porque por primera vez todos los países en desarrollo y todos los países desarrollados se comprometieron a reducir los gases de efecto invernadero. En el pasado había habido acuerdos con diferentes tipos de compromisos en la Convención de Cambio Climático y en el Protocolo de Kioto, pero esta es la primera vez que los unos y los otros adquieren compromisos voluntarios de reducción de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030, en primer lugar. En segundo lugar, hay una meta aspiracional de que no se pase de los 2 grados centígrados, es más, hay una meta aspiracional que se dice que debería ser mucho menos de 2 grados centígrados e idealmente no pasar de 1.5 grados centígrados la temperatura promedio de aquí al año 2100, porque si se llega a superar ese umbral de 1.5 grados centígrados, las consecuencias ya sabemos que son muy graves. Digamos, esas son las virtudes de ese convenio y además en ese convenio se genera un marco para que los países cumplan las metas voluntarias que se han comprometido de aquí al año 2030. Muchos de ustedes se preguntarán si son voluntarios, ¿qué pasa si un país no los cumple? Pues justamente en ese convenio se acordó establecer un sistema de monitoreo y verificación con el objeto de hacer público y transparente aquellos países que están cumpliendo y aquellos países que no lo están haciendo. En esa forma entonces vendrá la presión pública para que los países se alineen en el cumplimiento de las metas y también la presión de los gobiernos. ¿El convenio es débil? ¿Por qué? El convenio es débil en el hecho de que no se sabe muy claramente aún de dónde va a salir la financiación para que los países en desarrollo hagan una reducción de parte de las metas que se comprometieron. Porque, por ejemplo, Colombia se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030 en un 20% con sus propios recursos económicos. Pero hasta un 30% sí los países desarrollados le entregan una plata, digamos, regalada a Colombia para que haga ese 10% adicional. Igualmente los países desarrollados, de acuerdo al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de la Convención de Cambio Climático, tienen una mayor responsabilidad de transferir algunos recursos económicos a los países en desarrollo para que se adapten al cambio climático. En esa parte del convenio fija una meta aspiracional de que los países desarrollados transferirán a los países en desarrollo 100 billones de dólares a partir del año 2020, que sería aumentando esa cifra durante los años, pero aún no es claro de dónde va a salir esa plata. El convenio tiene la virtud de que se establece un marco en el cual se va a revisar ese convenio cada 5 años, lo que permitirá ajustar las metas las metas de reducción de gases de efecto invernadero y también las metas de financiación por parte de países desarrollados y otros asuntos. ¿Por qué es muy importante? Porque las metas que los países voluntariamente presentaron ante la Conferencia de París, al sumar todas las metas, la reducción de gases de efecto invernadero solo daría para que de aquí al año 2100 la temperatura suba entre 2.7 y 3.3 grados centígrados, lo cual sería un desastre. De hecho, si las cuestiones se mantienen tal como están y no se hace nada, la temperatura podría aumentar de 4 a 5 grados centígrados de aquí al año 2100, lo cual es un escenario bastante indeseable. De todas formas, en París entonces los compromisos darían para que, digamos, la temperatura no aumenta 5 grados en promedio de aquí al año 2100, sino 2.7 grados centígrados. Pero justamente el mecanismo de ajuste va a permitir a los países a presentar metas más ambiciosas que las que presentaron hasta ahora, con el objeto de que claramente no sobrepasemos los 2 grados centígrados y muy idealmente no sobrepasemos el 1.5 grados centígrados. ¿Qué medidas le recomienda el gobierno nacional frente a la mitigación del cambio climático? No, yo creo que al gobierno le hemos recomendado muchos. El gobierno claramente hoy día tiene una política ambiental que ha venido en declive.
Durante el año 2015, por ejemplo, se tomaron diferentes medidas que favorecen a grupos de interés económico particulares, pero que claramente van en contra del objetivo de proteger el medio ambiente como bien colectivo. Las licencias express es un ejemplo, el otro ejemplo son una ley, un decreto que salió sobre las especies domesticadas y la forma que lleva el manejo de los humedales frente a las especies domesticadas, acuáticas. Recientemente hubo otra medida muy deleteria en relación con las licencias ambientales, la ley del CIDRES, que tiene que ver con la distribución de las tierras baldías, claramente es tremendamente débil en la protección ambiental. Es más, mi predicción es que si se mantiene esa ley como está prevista, va a ser tremendamente destructiva del medio ambiente. Entonces, digamos, el gobierno tiene un discurso muy bonito que echó en París y que echa todos los días a los colombianos sobre sus grandes políticas ambientales, pero resulta que en la práctica está generando normas y está generando acciones cuyo balance es bastante negativo. Entonces todos los ciudadanos tenemos el deber de exigirle al gobierno central, al gobierno del presidente Santos, que no sigan ese proceso de flexibilizar y de hacer normas que claramente van en contra del interés colectivo. No es posible y no es moralmente correcto que al mismo tiempo que el Ministerio del Medio Ambiente está llamando a los ciudadanos a que ahorren agua en sus casas, un objetivo que es naturalmente correcto, simultáneamente está tomando medidas que claramente perjudican o perjudiciales para la protección del recurso del agua, que es uno de los bienes más preciados de todos los colombianos.